Estimadas y estimados colegas, esperamos que la experiencia con la resolución de las tareas haya sido grata y satisfactoria. En este curso, hemos buscado problematizar el saber matemático, ya que esto nos permite cuestionar la matemática que enseñamos respecto de sus significados para profundizar en su entendimiento. En particular, en este curso especializado, se problematizaron algunas nociones relacionadas con la geometría analítica. Todo esto con la intención de generar nuevos significados y estrategias de análisis para los diferentes lugares geométricos, lo que los convierte en el hilo conductor de las tareas presentadas. Partimos de dos problemas fundamentales para la geometría analítica. El primero, dada la ecuación, interpretarla geométricamente, es decir, construir la gráfica. Y el segundo, dada una figura geométrica o la condición que deben cumplir los puntos de la misma, determinar la ecuación. Estos problemas son esencialmente inversos. Ambos están estrechamente relacionados, por lo que constituyen en conjunto el problema fundamental de toda la geometría analítica. De esta manera, buscamos dar un panorama general de estos dos problemas fundamentales, donde la noción de lugar geométrico es el hilo conductor para el desarrollo del pensamiento matemático relativo a la geometría analítica. En esta sección, buscamos provocar la interacción entre la geometría sintética y la analítica. Al transformar, establecer relaciones, propiedades y ecuaciones de ciertas curvas utilizando diferentes recursos. Uno de estos recursos pueden ser las tablas numéricas con coordenadas cartesianas. Por ejemplo, considere la tabla 1 que aparece a continuación. Si graficamos en un sistema de coordenadas los puntos suministrados y al unirlos con una curva suave, podemos notar que toman la siguiente forma. Además, podemos notar que cada valor de x corresponde al cuadrado de los valores de y, por lo que la expresión analítica asociada corresponde a x igual y al cuadrado. Ahora bien, a partir de esta curva podríamos responder preguntas como la siguiente. ¿Para qué valores de y se cumple que x es mayor que 9? Ciertamente podríamos aplicar los algoritmos propios del álgebra para resolver a esta interrogante. Sin embargo, estos algoritmos suelen carecer de significado para quien aprende, lo que provoca que los realicen en forma mecánica. Por otra parte, podríamos apoyarnos en la gráfica para dar respuesta a esta pregunta. Necesitamos visualizar los valores de y para los cuales x es mayor que 9. Podemos notar que estos corresponden a la parte resaltada en rojo de la gráfica. A partir de ahí, ya conocemos los intervalos de solución. Lo único que haría falta es determinar los valores en y para los cuales la curva x igual y al cuadrado y la recta x igual 9 se intersecan. Ahora consideremos la tabla 2 dada a continuación. Al comparar con la tabla 1, podemos notar que los valores de y son los mismos, pero los valores de x han aumentado en 2 unidades. Gráficamente, esto se observa de la manera siguiente, por lo que la gráfica correspondiente a la tabla 2 será la misma de la tabla 1, pero trasladada 2 unidades a la derecha. Para determinar su ecuación, basta recordar que para la tabla 1 la ecuación de la curva es x igual y al cuadrado, por lo que para la tabla 2 basta reducir los valores de x en 2 unidades para obtener los valores de y en la tabla 1. Podemos notar que la acción de sumar
2 a las abscisas y mantenerlas ordenadas, provoca que la gráfica se mueva 2 unidades hacia la derecha y por tanto, en la ecuación, la x disminuye 2 unidades. De manera similar, pasaría si en lugar de aumentar los valores de las abscisas, los disminuimos, solo que en este caso la x de la ecuación aumenta el número de unidades correspondientes. De manera similar, si consideramos la tabla 3 respecto de la tabla 1, sus valores en y han disminuido en 3 unidades, por lo que la gráfica correspondiente a la tabla 3 será la misma que la tabla 1, pero trasladada 3 unidades hacia abajo. Y su ecuación se obtiene al aumentar los valores de y en 3 unidades para obtener los valores de x en la tabla 1. Ahora bien, de manera inversa podemos hacernos preguntas del tipo, para la curva presentada, ¿cuáles deben ser los valores de y para que x sea mayor que 6? Podemos notar que nos presentan la curva de la tabla 1 trasladada 2 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia abajo. Necesitamos visualizar los valores de y para los cuales x es mayor que 6. Podemos notar que estos corresponden a la parte resaltada en rojo de la gráfica. A partir de ahí, ya conocemos los intervalos de solución. Lo único que haría falta es determinar los valores en y para los cuales la curva y la recta x igual 6 se intersecan. Esta parte se refiere principalmente al primer problema fundamental de la geometría analítica, es decir, construir la gráfica de la curva dada la ecuación. Por ejemplo, si consideramos la ecuación presentada a continuación, podemos determinar si un punto pertenece o no a dicha curva, simplemente con sustituir los valores de x y y respectivos y revisando si se cumple o no la igualdad. Además, podemos determinar las intersecciones con los ejes. Para la intersección con el eje x, hacemos y igual 0 y resolvemos la ecuación. De la misma manera, para la intersección con el eje y, hacemos x igual a 0. Hasta ahora sabemos que los puntos A y B pertenecen a la gráfica de esta ecuación y que además interseca los ejes en el punto 0, 0. Podemos también analizar la extensión de la curva, al determinar los intervalos reales para x y para y de manera que la ecuación tenga sentido, es decir, que existan pares ordenados reales que cumplan la ecuación. Esto nos da información muy importante, pues nos indica la localización en el plano de la gráfica y además si ésta es cerrada o abierta. Una de las formas de determinar la extensión es a través de un análisis de signos. Continuando con el ejemplo 1, ya vimos el caso en que y es igual a 0, pues este corresponde a la intersección con el eje x. Ahora, suponiendo que y es diferente de 0, se sabe que y al cuadrado siempre es positivo. Por lo tanto, x al cubo más xy cuadrado también debe ser positivo. Reescribiendo la expresión x al cubo más xy cuadrado, como x cuadrado más y cuadrado es positivo, se debe cumplir necesariamente que x sea positivo para que la expresión tenga sentido, por lo que se debe cumplir que x debe ser mayor que 0. Ahora bien, como x es positivo, x al cubo también es positivo. Entonces y cuadrado menos xy cuadrado también debe ser positivo. Reescribiendo la expresión y cuadrado menos xy cuadrado, como y cuadrado es positivo, se debe cumplir necesariamente que 1 menos x sea positivo para que la expresión tenga sentido, por lo que se deduce que x debe ser menor que 1.
En esta ecuación no es evidente la manera de determinar la extensión para y, pero podemos notar que no existen restricciones para los valores que pueda tomar, por lo que podemos suponer que puede tomar cualquier valor real. El análisis realizado hasta el momento nos permite saber en qué parte del plano se localiza la gráfica. Si bien es cierto, lo que sabemos hasta el momento no permite trazar la gráfica, sí nos permite tomar decisiones sobre cierto tipo de ejercicios, usuales en pruebas estandarizadas. Por ejemplo, considere el siguiente ítem. En este ejercicio, lo primero que podemos notar es que la curva x al cubo más xy cuadrado igual a y cuadrado interseca los ejes en el punto 0, 0, por lo que inmediatamente se descarta la opción D. Por otra parte, se debe cumplir que la x se encuentre entre 0 y 1, lo que elimina la opción A. Al quedar solo las opciones B y C, podemos notar que de un ejemplo anterior sabíamos que el punto 1 medio, menos 1 medio pertenece a la gráfica de la ecuación, por lo que la opción correcta debe ser la C. Lo visto hasta el momento nos permite, como se dijo antes, conocer algunas características de la gráfica a partir de la ecuación, pero nuestro análisis no es exhaustivo. Solo buscamos evidenciar que existen muchos mecanismos que permiten analizar lugares geométricos, ajenos a memorizar la forma de ciertas ecuaciones específicas. Otro tipo de análisis puede incluir las asíntotas y las simetrías respecto del eje X, respecto del eje Y y respecto del origen. Ahora bien, respecto de las cónicas, no debemos olvidar que son lugares geométricos particulares, por lo que todo el análisis que hemos realizado hasta ahora se puede aplicar también a las mismas. Veamos un ejemplo concreto. Considere la siguiente pregunta tomada de la prueba Planea 2015, para el cual daremos dos opciones de solución. La primera consiste en revisar puntos. Esta se relaciona con la idea de que, conocidas características de la curva, puedo identificar la ecuación. En este caso, por ejemplo, podríamos probar con puntos que pertenezcan a cada curva. En la opción A, la curva contiene al punto 7,0. Al probar en la ecuación, se cumple la igualdad, 7 al cuadrado más 0 al cuadrado igual 49, por lo que este es un punto de la curva. Esto no quiere decir que la opción A sea inmediatamente la respuesta, pues la curva de la opción B también contiene a ese punto, pero sí nos elimina de forma inmediata a las opciones C y D, pues ninguna de ellas contiene al punto 7,0. Para terminar, debemos buscar un punto que esté en una de las curvas, la opción A o la B, y no en la otra. Por ejemplo, el punto 0,7 que está en la curva de la opción B y no en la de A. Al probar en la ecuación, se cumple la igualdad. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción B. Note que desde un principio pudimos haber probado con el punto 0,7, pues pertenece a esta curva y no pertenece a ninguna de las demás. Pero tratamos de reproducir el razonamiento de un estudiante, que por lo general empieza a descartar las opciones en orden. Hasta ahora hemos analizado las gráficas para ver cuál podría corresponder a la ecuación. Pasaremos a hacer lo contrario. Veremos la ecuación para tratar de determinar la gráfica. En este caso, utilizaremos las intersecciones con los ejes. Al determinar las intersecciones con el eje X, haciendo y igual a 0, obtenemos como puntos de intersección los pares ordenados menos 7,0 y 7,0. Al determinar de la misma manera las intersecciones con el eje Y, haciendo X igual a 0,
obtenemos los puntos 0,-7 y 0,7. La única curva que tiene estas intersecciones es la de la opción B. En síntesis, lo que hicimos en este curso fue utilizar la noción del lugar geométrico como hilo conductor para el desarrollo del pensamiento matemático en geometría analítica, poniendo atención a los dos problemas fundamentales de la geometría analítica: dada la curva, determinar la ecuación, y dada la ecuación, determinar la curva. Esto permite analizar diversidad de lugares geométricos desarrollando distintas estrategias de solución, lo cual favorece el desarrollo del pensamiento matemático. Por otra parte, las estrategias desarrolladas permiten observar propiedades de las curvas cónicas, lo que permitirá luego profundizar en sus particularidades. De esta manera nos despedimos, esperando que este curso haya sido de su agrado y de mucho provecho. Les deseamos muchos éxitos en los que sigue. Muchas gracias.